Cuando hoy vemos una tormenta en las noticias, muchos corren al supermercado a llenar el carrito. Los nativos americanos, en cambio, tenían otra estrategia: 20 alimentos que podían durar décadas sin refrigeración. Eran su seguro de vida, un conocimiento tan eficaz que nosotros hemos olvidado, pero que aún podríamos recuperar. Pemmican, la barra energética que humilla a todas las demás. Si piensas que las barras de proteína de hoy son potentes, es porque no conoces el Pemmican, el superalimento que hacía posible atravesar inviernos enteros sin una sola chispa de refrigeración. Los nativos lo elaboraban mezclando carne seca de búfalo, alce o venado con grasa derretida y, a veces, bayas silvestres. El resultado era tan denso y nutritivo que un solo kilo podía alimentar a un guerrero durante varios días de caza o viaje. Un simple puñado tenía más calorías que una comida entera moderna, pero lo fascinante no es solo su poder energético, sino su proceso de creación. 1. Primero, cortaban la carne en tiras finísimas. 2. La secaban al sol o al humo hasta eliminar cada gota de agua. 3. Luego la trituraban en polvo y la mezclaban con grasa fundida del mismo animal. La grasa cumplía una doble función: sabor y conservación. Actuaba como un sellador natural que bloqueaba el aire y la humedad, los dos factores que permiten que las bacterias prosperen. En otras palabras, el pemmican era alimento a prueba del tiempo. Algunas tribus de las grandes llanuras lo adoraban porque podían transportar semanas de comida en el lomo de un solo caballo. Y lo mejor, no se echaba a perder. A día de hoy, algunos expertos en supervivencia siguen elaborándolo, pero seamos sinceros, pocos estaríamos dispuestos a repetir ese proceso a diario con la misma paciencia que ellos. Maíz seco, la póliza de seguro de las cosechas. El maíz seco en grano era otro pilar de supervivencia, y no es exageración decir que sostuvo civilizaciones enteras. Transformar maíz fresco en granos duros como piedras era su garantía de comida para décadas. La clave estaba en el momento exacto de la cosecha. Si se cortaba demasiado pronto, el grano contenía demasiada agua. Demasiado tarde, comenzaba a pudrirse. Una vez elegido el punto perfecto, lo extendían sobre esteras tejidas o lo colgaban en racimos bajo vigas. El objetivo era claro: dureza total. Grano blando significa humedad, y humedad significa mojo. Ellos lo sabían bien. El almacenamiento también era una lección de ingeniería natural. Guardaban el maíz en ollas de barro con tapas herméticas, en cestas selladas con resina de pino o en fosas subterráneas forradas con corteza y piedra. Cuando estaba listo, el maíz seco podía tener menos de un 14% de humedad, un nivel tan bajo que bacterias y hongos no podían sobrevivir. Su versatilidad era increíble: podía moler para pan o tortillas, hervir en sopas o tostar como aperitivo crujiente. Mientras hoy dudamos de un cereal que pasó su fecha de caducidad hace un mes, este maíz ignoraba por completo la idea de caducar. Maíz nixtamalizado. Bioquímica antes de que existiera la bioquímica. Si el maíz seco era un seguro de vida, el maíz nixtamalizado fue una revolución nutricional. Mucho antes de que existiera la palabra vitamina. Los nativos descubrieron que tratar el maíz con soluciones alcalinas, hechas con ceniza de madera, liberaba niacina, un nutriente esencial. En otras partes del mundo, quienes consumían maíz sin este tratamiento sufrían enfermedades como la pelagra, sin saber la causa. Ellos ya tenían la respuesta. El procedimiento era casi alquimia. Se preparaba una lejía natural pasando agua a través de cenizas de madera seleccionadas hasta alcanzar la concentración perfecta. Se hervía el maíz en ollas de barro con esa solución, removiéndolo mientras la cáscara se desprendía. Se enjuagaba varias veces para eliminar cualquier rastro de alcalinidad. El resultado era un grano más blando, más digerible y cargado de nutrientes. Además, este proceso destruía bacterias y mejoraba la conservación. Sin saber nada de química, crearon una tecnología alimentaria que la ciencia moderna sigue admirando. Frijoles secos. La proteína que completaba el círculo.
El maíz no actuaba solo. Su socio perfecto eran los frijoles secos, auténticas centrales de proteína vegetal. Juntos formaban una proteína completa comparable a la carne. Los frijoles aportan los aminoácidos que al maíz le faltan, y viceversa. Esta combinación bioquímica natural es tan perfecta que hoy la nutrición moderna la sigue recomendando. El proceso de conservación requería paciencia y precisión. Los frijoles se extendían en capas finas sobre esteras para secarse completamente, porque cualquier resto de humedad significaba mojo o podredumbre. Una vez listos, se almacenaban en jarros de barro sellados, en cestas recubiertas de resina de pino o en fosas subterráneas frescas y secas. Cada variedad tenía su carácter. Los frijoles Tepari del suroeste eran casi indestructibles una vez secos, mientras que los frijoles Lima requerían más cuidado. Al cocinarlos, recuperaban su suavidad y sabor original, como si acabaran de ser cosechados. Hoy, mientras mucha gente se alarma porque su proteína en polvo caduca en 2 años, estos frijoles seguían siendo una fuente de nutrición completa décadas después. Cecina, la carne que se reía del calendario. Por último, la joya carnívora, la cecina. Si los frijoles eran la proteína vegetal que completaba el rompecabezas, la cecina era la proteína portátil definitiva. Los nativos americanos perfeccionaron el arte de convertir carne fresca en tiras secas y firmes que podían durar años e incluso generaciones sin refrigeración. La clave estaba en elegir cortes magros, eliminando cualquier resto de grasa que pudiera enranciarse. Las tiras, de unos 6 milímetros de grosor, se cortaban a lo largo de la fibra para secarse de forma uniforme. Un corte demasiado grueso retenía humedad. Uno demasiado fino se desmoronaba. El clima seco, el sol y el viento eran aliados perfectos. Las parrillas de secado que diseñaban permitían una circulación de aire óptima. En las condiciones adecuadas, la cecina estaba lista en 3 a 5 días, completamente crujiente. Para guardarla, usaban bolsas de parfleche en las grandes llanuras u otros recipientes que mantuvieran el producto seco y protegido de plagas. Mientras la cecina industrial actual tiene una vida útil de 1 o 2 años, la cecina tradicional podía superar la vida de quien la preparaba. Todo ello sin conservantes, sin plástico y con el mejor envoltorio del mundo. La propia naturaleza. Nueces. Envases naturales de larga duración. Imagina abrir una despensa y encontrar alimentos que llevan guardados más tiempo del que algunos nietos llevan vivos, y que sigan perfectamente comestibles. Para los nativos americanos, eso no era fantasía, era rutina. Las nueces en su cáscara natural, nogales, pacanas, bellotas y nueces de nogal americano, eran auténticos paquetes de supervivencia con envase propio. Mucho mejor que cualquier plástico de supermercado. La cáscara era su secreto. Dura, casi impermeable, creaba una barrera natural que mantenía alejados el oxígeno, la humedad y los insectos. Mientras la cáscara permaneciera intacta, el fruto del interior seguía fresco y nutritivo durante años, pero no valía recogerlas de cualquier manera. El momento exacto de la cosecha era vital. Había que recogerlas justo después de que cayeran del árbol, antes de que la humedad del suelo pudiera infiltrarse. Las bellotas requerían un proceso especial. Se pelaban, se molían y se lavaban una y otra vez en agua corriente para eliminar los taninos amargos. Solo entonces estaban listas para almacenarse en escondites cuidadosamente preparados, fosas subterráneas forradas de corteza, siempre frescas y secas, o cestas de tapa hermética que podían permanecer a la vista sin atraer plagas. Entre todas las variedades, la nuez de nogal americano era la campeona indiscutible. Su cáscara gruesa y su bajo contenido de humedad la hacían casi inmortal sin ningún tratamiento extra. Hoy tiramos nueces de meses de antigüedad. Ellos abrían nueces almacenadas desde generaciones atrás, todavía intactas. Semillas de girasol, el superalimento de América. Mucho antes de que la palabra superfood apareciera en etiquetas verdes, los nativos americanos ya cultivaban uno de los superalimentos definitivos, el girasol.
A través de siglos de selección paciente, crearon variedades con enormes cabezas repletas de cientos de semillas ricas en aceite, tan bien diseñadas que hacen que muchos híbridos modernos parezcan una improvisación apresurada. Cosecharlas era un arte de precisión. Había que cortar las flores en el momento justo, maduras para lograr el máximo contenido de aceite, pero no tanto como para que las semillas comenzaran a desprenderse. Después las dejaban secar por completo antes de extraer las semillas a base de frotar o golpear las cabezas secas. El toque final era el tostado, que realzaba el sabor y protegía los aceites, alargando su vida útil. Finalmente, las guardaban en jarros de barro de tapa ajustada para mantenerlas libres de humedad, oxígeno y plagas. El resultado era impresionante: semillas que podían superar la vida de la propia comunidad que las cultivó, mientras nuestras bolsas comerciales llevan una fecha de caducidad de apenas unos meses. Ricas en aceites esenciales, proteínas y vitaminas, eran energía concentrada en forma de semilla, perfectas para un invierno interminable. Bayas secas. La despensa de vitaminas. Cuando los marineros europeos caían enfermos de escorbuto en sus largos viajes, los nativos americanos ya habían resuelto el problema de las vitaminas. Su secreto estaba en las bayas secas, auténticas cápsulas de nutrientes que podían durar años, incluso décadas. Arándanos, choke cherries, arándanos rojos, cranberries y fresas pasaban de ser frutas perecederas a convertirse en alimentos de supervivencia casi eternos. El secado debía ser rápido y meticuloso para conservar al máximo las vitaminas y evitar moho. Cada fruta pedía un método propio. Arándanos rojos, su cáscara cerosa y acidez natural los hacían prácticamente indestructibles. Choke cherries se trituraban primero y se formaban en tortas compactas, incluyendo las semillas, que endurecían y se partían fácilmente cuando se necesitaban. Fresas y arándanos se extendían en capas finas para que el aire circulase y la deshidratación fuera total. Para guardarlas, recipientes de corteza de abedul eran la elección perfecta. Impermeables, naturalmente insecticidas y con un mínimo de circulación de aire que evitaba la condensación. Mientras los europeos dependían de frutas frescas difíciles de conseguir, los pueblos originarios prevenían enfermedades y mantenían la energía alta con bayas recolectadas el verano anterior. Eran, literalmente, su farmacia portátil contra el invierno. Ladrillos de azúcar de arce. Energía dulce e infinita. En las regiones de los Grandes Lagos y el noreste, el final del invierno significaba una cosa: temporada de arce. Y con ella, una de las innovaciones más deliciosas y duraderas. Los ladrillos de azúcar de arce. Estos bloques cristalizados eran barras energéticas naturales que dejaban en ridículo a cualquier chocolatina moderna. El proceso, sin embargo, era laborioso y exigía precisión milimétrica. Había que recolectar la savia en el momento perfecto. Demasiado pronto y el flujo era débil, demasiado tarde y el sabor se volvía amargo. Para obtener un solo galón de jarabe se necesitaban 40 galones de savia. Y aún más evaporación para alcanzar el punto de cristal duro. Controlar la temperatura era crítico. Demasiado calor y el azúcar se quemaba. Demasiado poco y no se cristalizaba. Finalmente, el jarabe se convertía en bloques sólidos de azúcar casi sin humedad. Con propiedades antimicrobianas naturales, podían durar indefinidamente si se mantenían secos. Los colonos europeos pagaban fortunas por azúcar importada, mientras los nativos producían su propio endulzante premium en sus bosques. Para conservarlos bastaba envolverlos en corteza de abedul o guardarlos en recipientes de madera y estaban listos para proporcionar energía rápida en cualquier momento del año. Nabos de las praderas. Tesoros subterráneos de energía. Si las bayas eran las vitaminas y el azúcar de arce la energía dulce, los nabos de las praderas eran los depósitos de carbohidratos y proteínas del invierno. Estas raíces, que crecían en las grandes llanuras, eran auténticos tesoros ocultos bajo la tierra, capaces de alimentar a una comunidad durante los inviernos más crudos. Recolectarlos requería conocimiento experto del paisaje.
Su parte visible era tan discreta que un recolector inexperto podía pasar de largo sin verlos. El momento clave era a inicios del verano, cuando las raíces ya estaban completamente desarrolladas pero aún no endurecidas. El proceso de secado era todo un ritual. Una vez recolectados, se limpiaban con cuidado, se les quitaba la corteza exterior y se cortaban en rodajas muy finas. Estas rodajas se secaban sobre bastidores de sauce, expuestas al viento y al sol, hasta quedar duras como piedra y casi translúcidas. Esa textura era su garantía de larga vida. Sin humedad, no había riesgo de moho ni descomposición. El almacenamiento era igual de ingenioso. Se guardaban en recipientes que las mantenían secas y a salvo de plagas, donde podían permanecer décadas enteras sin perder su valor nutritivo. Ricos en carbohidratos, proteínas y vitaminas, estos nabos aseguraban la energía necesaria para sobrevivir a los fríos más intensos, cuando los animales escaseaban y la caza se volvía casi imposible. Arroz silvestre, el grano acuático que alimentó imperios. Cuando pensamos en granos esenciales, solemos imaginar trigo o arroz, pero en los bosques y lagos del norte de América hubo un verdadero rey de las semillas: el arroz silvestre. A pesar del nombre, no es arroz, sino la semilla de una hierba acuática que crece en aguas poco profundas. Su valor era doble. Aportaba más proteína que casi cualquier otro grano y convertía las orillas de los lagos en auténticas despensas naturales. La recolección era un trabajo comunitario y casi coreográfico. 2 personas por canoa. Una guiaba suavemente entre los altos tallos, la otra los doblaba y golpeaba con palos acolchados para que las semillas cayeran en el fondo de la embarcación. Era como dirigir una orquesta en un escenario de agua y viento, donde cada movimiento contaba. La sincronización era clave. Si se cosechaba demasiado pronto, las semillas no tenían la fuerza nutritiva necesaria. Demasiado tarde, y el arroz se perdía en el agua, sirviendo de banquete para los patos. Nada se dejaba al azar. Una vez recogido, el secado al sol comenzaba de inmediato. Después venía un tostado lento sobre el fuego, que reforzaba el sabor y aseguraba su conservación. El siguiente paso parecía un ritual de danza: descascarillado pisando el grano en fosas forradas de piel para soltar la cáscara y luego aventado para separar la semilla limpia de la paja. Bien procesado, el arroz silvestre podía durar años sin perder calidad. Los envases de corteza de abedul eran la elección perfecta: ligeros, impermeables y resistentes a insectos. Además de ser un alimento casi eterno, su riqueza en proteínas superaba con creces a la del arroz común, convirtiéndolo en un combustible ideal para largas travesías y duros inviernos. Pasteles de choke cherry, dulzura que vence al tiempo. Antes de que existieran los fruit leather de las tiendas gourmet, las tribus ya disfrutaban de un equivalente mucho más nutritivo y resistente: los pasteles de choke cherry. Estos bloques densos y oscuros transformaban las cerezas silvestres, naturalmente amargas, en una golosina cargada de vitaminas capaz de conservarse durante años. La cosecha requería frutos completamente maduros pero aún firmes. Lo verdaderamente ingenioso era que se usaba todo el fruto, incluido el hueso, para aprovechar cada nutriente. Tras triturarlos a conciencia hasta lograr una pasta uniforme, se formaban tortas planas de unos 2-5 centímetros de grosor que se dejaban secar lentamente durante semanas sobre hojas limpias o corteza. El resultado eran bloques casi negros que se quebraban con un chasquido, firmes y dulces a la vez. El almacenamiento también era una obra de arte. Las tortas se envolvían individualmente en piel de animal y se guardaban en recipientes herméticos hechos de corteza o cestas trenzadas. Mientras un snack de fruta industrial apenas dura meses, estos pasteles seguían rebosantes de vitamina C, antioxidantes y minerales décadas después, convirtiéndose en un seguro de salud durante los inviernos más largos y fríos. Pescado ahumado, proteína que desafía el calendario. Para las comunidades que vivían cerca de ríos y costas, el pescado ahumado era tan importante como el pan en otras culturas. Su función iba mucho más allá de aportar sabor.
Garantizaba proteína durante meses o incluso años, sin necesidad de hielo ni refrigeración. El proceso era puro equilibrio. Todo empezaba con la selección del pescado en su punto óptimo de frescura. Luego venía una limpieza minuciosa, retirando órganos y partes que pudieran acelerar la descomposición. Después, los filetes se colgaban en racks especiales sobre fuegos humeantes, a la distancia exacta para que el humo impregnara sin cocinar. La temperatura debía ser constante, demasiado calor y el pescado se cocinaba, demasiado poco y se estancaba el secado, dejando la puerta abierta a bacterias. Según las condiciones, el ahumado podía prolongarse días o incluso semanas, hasta lograr un pescado con corteza firme y corazón flexible, protegido por su propia capa exterior. Mientras el pescado ahumado moderno apenas sobrevive unas semanas en la nevera, el pescado tradicional podía almacenarse más tiempo del que duraban muchas de las redes con que fue pescado, manteniendo sabor y valor nutritivo. Mariscos secos, proteínas portátiles del océano. El mar ofrecía otros tesoros igual de valiosos. Mejillones y almejas secas se convirtieron en una de las proteínas portátiles más apreciadas, ideales para viajar tierra adentro y conservarse durante años. Su importancia era tal que se usaban como alimento de intercambio con tribus que vivían lejos de la costa. La recolección requería conocer a fondo las mareas y las estaciones. Una vez obtenidos, se limpiaban con precisión quirúrgica, eliminando cada fragmento de concha y grano de arena. Luego se hervían para eliminar bacterias y empezar la preservación, antes de extenderlos en bastidores al aire libre. En algunas regiones se combinaba secado y ahumado, un doble golpe que aceleraba el proceso y añadía un sabor profundo. El resultado final eran trozos duros y quebradizos, sin rastro de humedad, capaces de conservar proteínas y minerales durante años. Comparados con los mariscos actuales, que exigen congelación inmediata, estos podían durar más que los propios barcos que los habían recolectado. Maíz tostado. El snack indestructible. No todos los alimentos de larga vida tenían que ser platos de cocina. A veces, la supervivencia también sabía a snack. El maíz tostado fue el verdadero antecesor de los populares corn nuts modernos. Crujiente, ligero y tan bien conservado que parecía burlarse del tiempo. El secreto estaba en escoger los granos en su punto exacto de madurez. Después, se tostaban lentamente, lo que eliminaba cada traza de humedad y sellaba el sabor. El resultado era un alimento portátil, nutritivo y con una vida útil de años, perfecto para largas travesías, cacerías invernales o simplemente como tentempié de invierno. En una época sin envases al vacío, este maíz tostado se mantenía fresco más tiempo del que hoy dura una bolsa de snacks industriales. Era la merienda definitiva para exploradores y familias por igual. Maíz tostado, el snack ancestral que desafiaba el tiempo. Antes de que existieran las bolsas de corn nuts y las fechas de caducidad impresas, los nativos americanos ya dominaban el arte de convertir el maíz en un tentempié casi inmortal. Pero para lograr un maíz tostado perfecto, no bastaba con encender un fuego y esperar. Los granos debían estar completamente desarrollados, pero no secos en exceso. Se retiraban de la mazorca y se limpiaban con paciencia para eliminar cualquier pieza dañada. Luego empezaba el trabajo fino, tostarlos sobre un fuego de temperatura precisa, removiéndolos sin descanso para que el calor llegara de forma uniforme. El fuego era un aliado exigente. Demasiado calor carbonizaba los granos y amargaba su sabor. Demasiado poco, y el secado quedaba incompleto, abriendo la puerta a la humedad. Cuando el punto era perfecto, los granos adquirían esa textura crujiente y sonido seco que delataba una deshidratación total. Se guardaban en recipientes con tapas ajustadas que los mantenían completamente secos y a salvo de insectos. El resultado era un snack tan resistente que podía durar generaciones. Su densidad calórica lo convertía en energía pura para jornadas de caza o caminatas interminables. Y, como broma práctica, era tan duro que podía usarse de proyectil improvisado. Todo ello sin conservantes, sin plástico y sin prisa. Harina de grano.
la base ancestral de panes y sopas. Si el maíz tostado era el snack indestructible, la harina de grano era la base versátil de la cocina nativa. Mucho antes de que el trigo conquistara el mundo, los pueblos originarios ya molían maíz, bellotas y otros granos en polvos finos capaces de durar años. Obtener una harina de calidad era un arte transmitido por generaciones, morteros y manos de piedra, generalmente de granito, actuaban como los procesadores de alimentos de su tiempo, indestructibles, sin electricidad y siempre eficaces. El trabajo era meticuloso, se golpeaba y molía hasta lograr la textura deseada. Luego se tamizaba en cestas de mallas distintas, separando las partículas finas para panes rápidos y las más gruesas para sopas o gachas, aunque la harina, por su mayor superficie, era más vulnerable a la humedad. Insectos o roedores, un buen secado y recipientes herméticos bastaban para mantenerla en perfecto estado durante años. Mientras una bolsa de harina moderna tiene fecha de caducidad, esta harina ancestral seguía dando pan y espesando sopas mucho después de que algunas culturas hubieran desaparecido. Era, en esencia, el polvo que alimentaba a toda la comunidad. Tiras de calabaza, verduras eternas del sol y el aire. En pleno verano, las calabazas crecían generosas, pero los nativos sabían que el verdadero reto era disfrutar de su valor en pleno invierno. La respuesta: tiras de calabaza deshidratadas, una técnica que transformaba un vegetal cargado de agua en hebras ligeras y casi inmortales. La recolección se hacía en el punto exacto de madurez, cuando la calabaza concentraba sabor y nutrientes pero aún estaba firme. Se cortaba en tiras finas, como una pasta vegetal natural, y se disponía en rejillas de secado con buena ventilación. Los días ideales eran calurosos, secos y con brisa, pues permitían extraer la humedad sin que la calabaza perdiera color ni vitaminas. Durante el proceso, las tiras se volteaban a menudo para garantizar un secado parejo. El resultado era flexible, pero totalmente libre de agua, lo que impedía el mojo. Muchas tribus trenzaban las tiras en largas cuerdas, colgándolas en lugares secos y alejados del suelo. Incluso hoy, cuando los congeladores son comunes, pocos vegetales logran durar tanto como estas calabazas deshidratadas que solo dependían del sol y el aire, manteniendo casi intactos sus minerales y vitaminas. Papas secas al frío. La liofilización milenaria. En las alturas, donde el frío nocturno es tan cortante como el sol del día es intenso, las papas se transformaban en un prodigio de conservación. Las tribus andinas y de montaña inventaron hace siglos un método de liofilización natural, mucho antes de que la ciencia moderna le pusiera nombre. El procedimiento era tan elegante como eficaz. Se seleccionaban papas maduras y limpias que se dejaban congelar durante las noches gélidas. Con la helada, las paredes celulares se rompían y el agua interna cristalizaba. Al amanecer, las papas se pisaban para expulsar el hielo y se dejaban secar con el calor del día. Este ciclo de congelar, pisar y volver a secar se repetía hasta que la humedad desaparecía sin que el tubérculo se cocinara. El resultado, oscuro y arrugado, parecía una piedra, pero conservaba intactos nutrientes y sabor. Guardado en lugares secos, podía durar décadas. En otras palabras, estos pueblos descubrieron el principio de la liofilización 1000 años antes que los laboratorios modernos, sin maquinaria ni electricidad. Ajos y cebollas silvestres, sabor y medicina que no caducan. En la despensa nativa, el sabor también era medicina. Las cebollas y ajos silvestres no solo realzaban el gusto de las comidas, eran antibióticos naturales, perfectos para prevenir infecciones y fortalecer el sistema inmunológico. Su recolección exigía conocer a fondo las estaciones y los suelos adecuados. La primavera tardía era ideal, cuando los bulbos estaban completamente formados. La cosecha debía hacerse con cuidado para no dañar la base del bulbo, garantizando que las plantas volvieran a brotar. Después se limpiaban minuciosamente y se secaban al aire, trenzados por las hojas o ensartados en fibras vegetales, colgándolos en lugares ventilados durante semanas. Una vez listos, su piel exterior quedaba papelosa pero flexible,
protegiendo el interior. Guardados en recipientes que permitían respirar pero alejaban la humedad, mantenían su potencia durante años e incluso concentraban más su sabor con el tiempo. Era como tener un botiquín natural y un condimento gourmet en el mismo paquete. Piñones, joyas diminutas de pura energía. En los bosques de pinos piñoneros del suroeste se escondía una de las fuentes de energía más densas de la naturaleza, los piñones. Estos pequeños tesoros, ricos en grasas saludables, proteínas completas y minerales raros, eran tan valiosos que su recolección se convertía en un gran acontecimiento comunitario. El pino piñonero solo producía grandes cosechas cada ciertos años, así que cada temporada de abundancia se celebraba como una fiesta. Familias enteras participaban, recolectando las piñas y asándolas al fuego para que liberaran las semillas. Luego los piñones se limpiaban y clasificaban, desechando los dañados. Su cáscara dura era una armadura natural contra insectos y humedad, lo que permitía guardarlos en ollas de barro, cestas trenzadas o bolsas de piel durante años. Mientras los frutos secos modernos requieren refrigeración y caducan en pocos meses, estos piñones seguían siendo comestibles incluso después de que el árbol que los produjo hubiera muerto. Un legado de sostenibilidad y sabiduría. Cada uno de estos alimentos, maíz tostado, harina de grano, tiras de calabaza, papas liofilizadas, ajos y cebollas silvestres, piñones, cuenta una historia de ingenio y respeto por la naturaleza. Los pueblos nativos no luchaban contra el entorno, trabajaban con él, convirtiendo la abundancia de cada estación en seguridad alimentaria para años, incluso generaciones. Hoy, cuando dependemos de refrigeradores, conservantes y envases plásticos, su ejemplo sigue siendo una lección poderosa. La verdadera sostenibilidad nace de la observación, la paciencia y la colaboración con los ciclos naturales. Estos alimentos no solo alimentaron cuerpos, alimentaron culturas enteras, dejando un legado que todavía inspira a quienes buscan independencia alimentaria y una vida en equilibrio con la tierra. ¿Listo para el próximo paso? Haz clic en este otro video y descubre más secretos de supervivencia y conocimiento ancestral. Y si aún no lo has hecho, dale like y suscríbete para ser parte de la comunidad nativa más grande de YouTube.